para que notemos, bendito sea el Señor, ese término que se usa acá. En el verso 22, gloria sea el nombre del Señor, lo tienen. Dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y esta parte es lo que hoy nos compete hablar: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no existen normas, no existe un colegio, no existe una universidad donde nos enseñen sobre el dominio propio. En el mundo, hermano, para ellos uno dejarse, uno, hermano, abstenerse de las cosas, ellos le llaman, bendito sea el Señor, desaprovechar el tiempo. Por ejemplo, cuando un hombre no toma o no quiere ingerir bebidas alcohólicas, el mundo le dice: no eres hombre. O cuando el hombre, hermano, el joven que guarda su vida delante de Dios, una vida en santidad, los demás le dicen: no eres hombre porque no tienes novia. No tienes novia, no anda con mujer, entonces te gustan los hombres. Bendito sea el Señor para siempre. El mundo ve el dominio propio como algo erróneo, algo fatal, algo, hermano, incoherente, que la persona dice: no puede ser, ¿cómo está desaprovechando el tiempo? Bendito sea el Señor, ¿cómo está desaprovechando la oportunidad? Pero vea usted que esta palabra mansedumbre y templanza son dos, hermano, cosas que podríamos decir distintas, pero que son hermanas. O sea que las dos cosas van de la mano. Y esta palabra me llama mucho la atención, y si usted me permite, pues le voy a pronunciar el término que se usa en griego, porque es muy importante y usted se va a dar cuenta que nos va a dar un significado muy diferente a lo que nosotros conocemos, o como de una manera superficial nosotros la podemos interpretar. Pero dice que este término es encrateja, que quiere decir dominio propio, pero también continencia, templanza. Dicho de otra manera, fuerte en una cosa o bien controlado. Gloria sea el nombre del Señor. Dueño de sí mismo. Eso es dominio propio, hermano. Y es muy importante que nosotros la definamos para que así nos vayamos relacionando en el transcurso de esta meditación de la palabra, de esta enseñanza de la voz de Dios, hermano, para que nosotros vayamos entendiendo. Yo, por ejemplo, usted podría decir: ¿será que yo tengo autocontrol? ¿Será que yo soy dueño de sí mismo? Es decir, de que la persona no quiere decir que cuando, hermano, dueño de sí mismo, no significa de que la persona, bendito sea el Señor, no pertenezca a Cristo. Claro que sí, pertenece a Cristo, pero dueño de sí mismo está lo que es libre albedrío. Y eso quiere decir que cuando uno es dueño de sí mismo, es que la persona toma decisiones siempre, hermano, guiadas por el mismo Espíritu del Señor. Gloria al Señor para siempre. Pero vemos entonces que el dominio propio no lo puede encontrar usted en una tienda, no lo puede encontrar en el supermercado. No hay otro libro fuera de este para que usted pueda aprender a controlar y a tener dominio propio. Además de eso, hay mucha gente que lee la Biblia, pero no tienen dominio propio. Estudian la palabra, hermano, y se la saben de pasta a pasta, pero no tienen dominio propio. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no es en la lectura de la palabra, hay que leer. De hecho, el mismo Señor dijo: escudriñen las sagradas escrituras
porque os parece que en ellas van a encontrar la vida eterna. Pero entonces, hermano, aparte de este libro no vamos a encontrar normas y tampoco, hermano, estas virtudes de cómo nosotros vamos a vivir o a dirigirnos en esta tierra. De modo alguno entonces que este fruto lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces, cuando produce algún fruto o alguna virtud en el creyente, quiere decir que el Espíritu Santo tiene que estar en uno, tiene que vivir en uno. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, entonces el carácter de Cristo se tiene que reflejar en mí. La conducta de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando, hermano, no vive Cristo en nosotros, entonces las obras de la carne vamos a reflejar nosotros. Entonces, cuando el Espíritu vive en nosotros, esos frutos vamos a estar manifestando. Templanza, alabado sea el nombre del Señor. Mansedumbre, y esta palabra mansedumbre también viene de manso, una persona mansa, una persona, y no le digo, hermano, que usted va a definir a una persona que es manso, ahí todo menso, todo dejado, todo, hermano, así. Usted le dice: hermano, hágame un favor. ¿Y qué pasó, hermano? Dígame. Eso no es ser mansedumbre, porque hay mucha gente que se equivoca también, porque el hermano quizás se ve inofensivo, se ve que él no se molesta, no se enoja, y uno dice: ¡ala, qué manso el hermano! Pero moléstelo a ver cómo reacciona. Le baja los dientes, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. No se define la mansedumbre, el manso así, no se define así, en su semblante, en su forma de hablar, nunca, hermano, jamás. En la vida usted puede definir una persona así. Mansedumbre, bendito sea el Señor, se puede ver que cuando lo están ofendiendo, lo están humillando, hermano, usted se queda callado. Usted se queda sin hablar, y si responde, son palabras bien pensadas. Y esto es lo que nos es difícil, pensar antes de hablar. Pero muchas veces hablamos sin pensar. Y cuando hablamos sin pensar, entonces, hermano, ya no somos mansos. Porque bendito sea el Señor, nuestra lengua, hermano, cuánto no quisiera hablar. Y una vez que la lengua empiece a funcionar, entre muchas cosas que usted dice, hermano, bendito sea el Señor para siempre, dan a reflejar lo que usted es. Dejan de ver, hermano, dan o echan de ver quién es usted. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces debe de haber el Espíritu dentro de nosotros. Para esto debemos invitar al Espíritu, a Dios. Debemos invitarle y decirle: mira, Señor, entra en mí, vive en mí. Señor, yo ya no quiero ser yo, ya no quiero ser yo, sino quiero que tú seas en mí. Y te abro mi corazón. Y, hermano, abrirle el corazón a Dios para que Dios se adueñe, se apropie de nuestra vida, es difícil. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. No cualquiera lo hace, no cualquiera. Por eso es que Dios dice: aquel que viene a mí no viene si no es enviado por el Padre. No es viene sin la voluntad de Dios. Tiene que, hermano, ser nacido desde el cielo. Cuando la persona pueda, hermano, nacer de nuevo, le llamamos nosotros. Para que una persona pueda que sea un templo y morada del Espíritu Santo, la persona tiene que, hermano, ser nacido de lo alto, de lo alto. Gloria al Señor para siempre. Pero entonces el que tiene dominio propio es el que tiene el Espíritu.
Pero el que no tiene dominio propio, ese no tiene el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor, aunque duela decirlo y duela, hermano, escucharlo, pero así es. El apóstol mismo dijo, el que tiene el Espíritu, ese es de Dios, pero el que no tiene el Espíritu, ese no es de Dios, ese no es de Dios, hermano. Entonces notamos que como cristianos, hermano, este dominio propio se nos invita a que debemos de pedirla, anhelarla, desearla en nuestro crecimiento espiritual, porque nosotros estamos creciendo espiritualmente, hermano. ¿O no está creciendo usted? Usted no va a quedar a un límite ahí, a llegar a una vida, a un nivel espiritual y se queda ahí. No, su vida espiritual tiene que crecer y mientras crezca, tiene que anhelar que crezca más. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en nuestra vida espiritual, en el crecimiento, se hace un llamado en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Gloria al Señor para siempre. Capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro y verso 3. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, oiga bien, hermano, ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Gloria al Señor para siempre, hermano. Si se dan cuenta, en la obra redentora, nosotros no debemos, hermano, de hacer algo para obtenerla, porque eso lo hizo una vez por todas nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Murió, derramó su sangre. Eso fue una obra perfecta y solamente de Él. De ahí nosotros no tenemos participación de nada, de nada. El Señor es el que nos redime, el Señor es el que nos limpia, el Señor es el que, hermano, nos pues quita todo lo malo, lo que no le agrada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero después de esa redención, después de esa, hermano, remisión de nuestros pecados, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué debemos de hacer? Pedir, suplicar, anhelar a Dios. Si usted se da cuenta, dice, a la fe añádenle virtud. Pablo nos está presentando aquí como un, llamémoslo así para que ustedes me puedan comprender y se haga fácil la comprensión. Es como en la cocina. Usted va a preparar una comida, un caldo de gallina. Y usted viene y dice, bueno, voy a preparar todos mis condimentos para echarle. Primero tengo la gallina, le echo sal, le echo consomé, le echo esto y lo otro. Y si usted no echa ninguno de esos condimentos, su caldo va a salir mal. O recuerdo yo, hermano, cuando yo cociné la primera vez en mi vida, porque cuando yo estaba con mi mamá, todo lo hacía mami. Todo, hermano, mami, la comida, todo, ropa, hermano, limpieza, de todo lo hacía mi mamá. Pues uno trabajaba, pero uno no se indignaba como hijo a ayudarle después que llegue de trabajar.
Pero resulta que, hermano, el día que yo empecé a vivir solo, ahí me di los buenos golpes. Y recuerdo que la primera vez que, hermano, dije, voy a preparar mi caldo. Y más o menos sabía que se le echaba de verdura, pero de condimento no. Y recuerdo, hermano, que en una ollita así, fui a comprar una libra de pollo, compré mi verdura, empecé a preparar y empecé a echarle sal. Empecé a echarle sal y sal y sal. Ya cuando hirvió y se coció, hermano, entonces vine yo y lo saqué y empecé a prepararlo, con ganas me lo comí. Cuando voy sintiendo, hermano, eso estaba pero salado. Y yo dije, esto lo tengo que tirar, no me lo puedo comer. Y usted sabe que una cosa salada, hermano, extremadamente salada, no se puede comer ya. Y lo tuve que tirar. Desde esa vez aprendí que cada vez que yo le echaba un condimento a mi comida, lo probaba. Sacaba un poquito y me lo probaba y decía, esto le falta, esto ya no le falta. Y fui aprendiendo así. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo nos presenta una forma similar y dice él, bueno, ya está el fundamento, que es la fe. La fe es un don, la fe es un regalo de Dios. La fe es algo que, hermano, lo recibimos solamente por pura gracia del Señor. Y Él pone esa fe en nosotros. Y esa fe es lo que nos hace a nosotros acercarnos a Él, creer en Él, tener temor en Él, hermano, tener una reverencia en Él. Esa fe es lo que nos hace, hermano, motivar de que cada día podamos nosotros ver y conocer o saber de que hay un Dios. Hay un Dios. Entonces esa fe ahora cambia la metodología de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestras actitudes. Gloria al Señor. Pero él dice entonces, ya la fe ya se los dio el Señor. Ahora es tarea de ustedes añadir a su fe virtud, al conocimiento, dominio propio. Entonces, en nuestro, hermano, crecimiento espiritual debemos de orar. Y no solamente orar, no es una oración de 5 minutos, 5 segundos. Es una oración ferviente, con lágrimas, hermano, rendidos, sabiendo, hermano, que en mí solamente hay cosas erróneas, que en mí no puede nacer algo bueno. Alabado sea el nombre del Señor, porque como humanos, hermano, alguien que nos recuerda a nuestra mamá en la calle, romperle la cara, no nos hace falta las ganas. Y usted no me va a dejar mentir. O cuando usted va conduciendo y se cruza, hermano, un falto de entendimiento, y usted ya prácticamente, una vez yo recuerdo que una persona, hermano, iba con una persona, y creo que desde esa vez ya no me subí con esa persona en el carro, porque íbamos y pues iba otro carro, hermano, y no se quiso meter y pegó el frenazo y viene y abre la ventana y le dice, no seas burro, cara de caballo. Y uno, hermano, se queda viendo y dice, ¿qué pasó ahí? La persona se alteró, porque claro, como humano que es, hermano, le es difícil contenerse. Por lo tanto, el hombre tiene que quebrantarse, el hombre tiene que humillarse, el hombre, hermano, tiene que venir a los pies de Cristo y ahí en un lugar escondido o en la oración, hermano, congregacional, suplicarle al Dios del cielo y al Dios de la tierra, el que puede otorgar esta virtud en la persona. Esa persona tiene que llorar y gemir y decirle, Señor, dame dominio propio. Pero hermano, no es con sueño, no es con pereza,
Dios, dame dominio propio. No, es con lágrimas. Es, hermano, llorando, diciéndole: Señor, dame dominio propio. Señor, ayúdame, dame esta virtud. Bendito sea el Señor, porque muchas veces anhelamos algo, pero no hacemos algo para obtenerlo. Cualquiera puede desear, mire, hermano, cualquiera, los diputados, los gobernantes quisieran ser prudentes, quisieran tener dominio propio, pero no lo pueden tener. Tienen que humillarse ante Dios, tienen que ir al que es el dador, a la fuente. Bendito sea el Señor. Puede alabar al Señor, hermano. Puede glorificar a Dios. A la fuente. Pero muchas veces vamos a un lugar donde no la encontramos y nos pasamos más tiempo. Mire, hermano, eso es tremendo y es peligroso. Muchas veces nos pasamos alimentando cosas que nunca nos van a ayudar, mientras nunca pensamos, hermano, matar las cosas que nos pueden traer problemas. Entonces Pablo dice: pidan, o más bien añadan a su conocimiento dominio propio, porque sabe, hermano, que el dominio propio, bendito sea el Señor, sin el dominio propio, estas virtudes vendrían a ser infructíferas. Vendrían a ser infructíferas. Usted puede, porque mire, hermano, tanto como la una y la otra tienen que ir de la mano, así también el dominio propio. Usted puede ser, por ejemplo, un cristiano, bendito sea el Señor, que ora, un cristiano como buen lector en la palabra de Dios. Puede ser un cristiano que cante bien, un cristiano dadivoso, pero si no tiene dominio propio, porque usted va a amar a uno y al otro le va a romper la cara cuando pueda. O es como que va a amar a los de su casa, pero a los de afuera no. Porque sin dominio propio, aunque usted sea un buen padre y aunque no le falte nada en su hogar, hermano, eso no quiere decir que usted sea una buena persona. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Y vea lo que sigue diciendo: paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, aquí viene, hermano, la importancia de esto, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, o sea, mire, y abundan, porque muchos, hermanos, sí pueden tolerar algo, pero por días, por un momento, pero de ahí es como que se les pierde la paciencia. Como yo vi a un personaje, hermano, él era algo sobadito, y él no le gustaba que le dijeran algo. Y hay personas así, más de alguno conocerá a alguien así, que usted le dice algo y no le gusta, y él se empieza a molestarse, a enojarse. Y un día le vino a alguien y le dice: mira pues, tal fulano, ya no te enojes, ya no te molestes, digan lo que digan, déjalos ahí, poné oído sordo y no digas nada. Vaya, está bueno, le dice. Ahí le estaba instruyendo de cómo hacer, y viene un ingrato y lo molesta, le da un puñetazo en la espalda y solo da la vuelta, hermano, y empieza a patearlo y empieza a decirle malas palabras. O sea, le estaban diciendo de que ya no sea así, y dice sí, pero ya cuando lo molestaron, hermano, empezó a brincar. Hay gente así que demuestran su dominio propio por días, por un momento, pero después, hermano, como que pierden eso y de ahí vuelven a caer, hermano, en lo mismo. Por eso es que dice abundan. Si esto abunda, esto no es por un tiempo, es constante, hermano. Es constante. Alabado sea el nombre del Señor.
dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás. Y sabe, hermano, que caer en pecado no es que usted cometa adulterio, fornicación, pornografía. Caer en pecado es cuando usted pierde el dominio propio. Y por eso dice, si estas cosas dejan de estar o están en ustedes, no van a caer jamás. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Debemos entender también, bendito sea el Señor, oiga bien esto que yo le voy a decir. El enojo es algo normal en la naturaleza humana. Porque alguno podría decir, bueno, si debemos de tener dominio propio, no debo de enojarme. Hermano, el enojo es la naturaleza humana. De hecho, el enojo, sentir enojo no es pecado. Sentir enojo no es pecado. ¿Cómo así sentir enojo no es pecado? O sea, sí puedo enojarme entonces, sí, pero no pasarse de la línea. Y tiene que ser por una buena causa. Y la Biblia nos va a demostrar de cómo enojarse por una buena causa. No enojarnos por cualquier cosa. No molestarnos, hermano, porque usted se puede expresar su molestia. Por ejemplo, un niño de pronto está ahí haciendo, hermano, desastre, y usted viene y le dice, estate quieto, hombre, y usted viene y pone un semblante, hermano, de enojo, de molestia. Pues obviamente es humano, y usted claro que sí, no quiere decir que ya pecó con eso, no, o porque algo salió mal y usted, hermano, vino y se molestó, se enojó. Eso no es pecado. El pecado es sobrepasar esos límites. Y Efesios 4:26 nos enseña y nos dice, vea usted, hermano, Efesios, gloria al Señor para siempre. Capítulo 4 y verso 26, dice la palabra, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya ve, o sea que sí se vale enojar, claro, por una buena causa. Bendito sea el Señor para siempre. Dice él, airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el enojo es una relación natural a las cosas malas, o reacción, perdón, es una reacción a las cosas malas. No quiere decir que la Biblia nos permita ser enojados, ser personas sin control, porque cuando uno se enoja, hermano, es ahí donde le es difícil tomar el control de las palabras. Ya uno enojado muchas veces no piensa lo que dice, lo que decíamos anteriormente. Uno enojado, hermano, solo desea sacar esa ira, sacar ese enojo, sacar, hermano, bendito sea el Señor, ese disgusto. Y sabe que hay personas que cuando, hermano, han sacado eso, se sienten tranquilas y dicen, ya le di su merecido, ya me saqué la rabia, ya me enojé, le saqué el jugo. Y mucha gente piensa que hizo bien, cuando en realidad no. ¿Se enojó usted? Sí se enojó, lo demostró en su semblante, pero quédese callado. Y si va a hablar,
hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme al hermano, a la gracia y al dominio propio. Pero ya uno enojado, hermano, ya no piensa qué es lo que va a hacer. Ya no piensa si, hermano, alabado sea el nombre del Señor, va a cometer daño o no. Por eso es que leímos aquel pasaje de Proverbios. El hombre que no tiene dominio, le da rienda suelta a su espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, sí podemos enojarnos, pero hay un límite de tiempo. Pone un alto para no guardar rencor. De pronto no salió algo bien, regañó usted con palabras muy sabias, palabras no hirientes, palabras no desastrosas, y lo regañó. Mira, tal fulano, no sea menso, hombre. Mire, pues las cosas son así, pero mire, esto y lo otro, esto haga, esto no, esto sí, ¿verdad? Y después, hermano, usted de pronto el enojo lo sintió en el corazón, pero póngale un límite de tiempo. ¿Y qué tengo que hacer en ese límite de tiempo? Ponga un alto para no guardar rencor. Porque, hermano, cuando usted tiene enojo, y si está comiendo algo, hermano, hasta ya no siente el sabor de la comida o de lo que está consumiendo, hasta usted siente amargo, ya hasta se le quita la gana de comer. Hay mucha gente que empiezan bien a comer en su mesa, pero media vez hay un tema que, hermano, lo sacaron y se enojaron, tiran el plato y se van, se levantan, saber para dónde. Y se van, hermanos, se desapartan y dejan la comida ahí o tiran la comida. Alabado sea el nombre del Señor. Eso ya está saliendo fuera de control. Y como dijo aquel, esto se va a descontrolar. Entonces, poner un alto para no guardar rencor, hablar las cosas, resolver los problemas, hablando con calmas antes de dormir. Eso es lo que dice Pablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo malo es que, hermano, nos enojamos ayer, pero hoy seguimos enojados. Y lo más malo, hermano, es que nos enojamos ayer, pero no entablamos una conversación. No, hermano, venimos como hermano, familia, nos podemos molestar el uno para el otro, pero de pronto ya antes del anochecer ir a acostarnos, mira, me vas a disculpar. Me enojé, me molesté por tu actitud, por tu forma de ser. Me molesté por tu dejadez, me enojé, pero discúlpame. O el otro, hermano, el otro toma la iniciativa, dice, bueno, discúlpame a mí también, bueno, disculpémonos pues, y un abrazo, hermano, hasta ahí sonriendo y todo. Y mire, hermano, qué bien se siente. ¿Y por qué le digo qué bien se siente? Porque lo hemos hecho con ella. Y hermano, no estoy mintiendo y no es que yo me esté haciendo aquí el que sí sabe, no, sino ha pasado momentos, hermano, donde ella, pues nos molestamos, pero antes de la noche, hermano, de acostarnos, disculpame, ya sea ella o yo, me acerco el uno con el otro, disculpa, y qué bien se siente, hermano, dormir tranquilo, dormir en paz. Porque uno ya sabe que le puso ese límite. Pero ¿qué pasa si no se hace eso? Lo que va a pasar ahí, hermano, es que queda una amargura, queda un rezago, lo que pasó el día de ayer. Y entonces va a quedar eso, hasta usted de pronto siente un dolor de pecho. Eso puede llegar a sentirlo físicamente también. Sentir tensiones usted en su cuerpo. Y usted de pronto decir, ¿qué será? No, lo que pasa es que usted, hermano, no resolvió eso que pasó ayer. Por eso Pablo dice, no hay que darle lugar al diablo. No hay que darle lugar, porque hermano, pasó algo, pero hay que cerrarlo.
Hay que cerrar, hay que sanar eso que pasó. Sucedió algo, pero hermano, así como sucedió, así también debemos ser muy nosotros diligentes, hermano, en decir, esto se tiene que sanar. Bendito sea el Señor para siempre. En el hogar, hermano, uno como familia llega a conocer mucho, por ejemplo, a sus padres. Tal vez el papá suyo, usted lo ha visto, que no tiene dominio propio. Y ese va a lo seguro, hermano. Lo malo es que después no pide disculpas, no pide perdón. No piden, hay gente, hermano, que no piden disculpas, no sanan esas heridas. Bendito sea el Señor para siempre. Mi pregunta es, ¿cómo se podrá vivir así? Uno, hermano, predica en este altar, no es digno, no es digno. Y tampoco debemos de pensar nosotros, eso fue un error mío, que yo, hermano, cuando inicié en el evangelio, yo miraba a los hombres en el altar y yo decía, esos son hombres sin pecado. Llamero yo los miraba ya con alas. Pero cuando fui teniendo más acercamiento con un líder, me di cuenta de ciertos errores y me costó trabajo. Pero gracias al Señor fui entendiendo que es error humano. Y dije yo, aunque es error humano, siempre y cuando tenga esa buena costumbre de pedir disculpa de todo lo que pasa, eso basta, basta. Amén, hermanos. Eso basta porque así tiene que ser. Nos molestamos, usted y yo nos podemos molestar. Un día de pronto usted, hermano, viene y me va a ofender con su palabra o va a dirigirse irrespetuosamente hacia mi persona, como yo también podría hacerlo, pero de pronto yo vengo y digo, no, hermano, disculpémonos. Y si quiere hablar, que hable más así, hermano, concreto, ahí está el hermano Omar. Un día nos dimos duro, ¿va? Como hombres, pero no de puñetazos, porque habían cosas, pues, él y vino y sacó todo lo que tenía en el corazón. Nos dije yo, bueno, pero ya después veníamos en el camino y le dije, mire hermano, disculpe, perdonémonos. Usted es hombre y yo soy hombre, no somos mujeres. Le dije. Una mujer le hace algo a usted y Dios, hermano, pasan 5 años, mi respeto. Obviamente si son heridas que, hermano, van a dejar marcadas, eso no lo va a sanar usted. Pero yo hablo de aquellas cositas tan pequeñas, que si la hermana vino y le tiró el pelo a la otra hermana, la otra de una, ay Dios, esa hermana nunca, y empieza, hermano, a decir un montón de cosas, y hasta aquí a los 10 años todavía se recuerda que la hermana le tiró el pelo, y tal vez la hermana ya está en la tumba. Las mujeres son más sensibles, aunque no lo acepten, son más sensibles, y la misma Biblia dice que son como vasos frágiles. Eso no lo puede negar. En cambio los hombres son más, aunque hay hombres que sí, hermanos, son, ¿qué le digo yo? Pero esa vez le dije yo, bueno hermano, perdonémonos y disculpémonos. Aquí tenemos que seguir buscando de Dios y démosle. Vaya también, igual usted disculpe. Y aquí estamos buscando a Dios. Pues así tiene que ser las cosas, hermano. Así tiene que ser las cosas. Porque imagínense, yo estoy hablando aquí y él sabe que esa vez nos dimos unas par de palabritas, no malas palabras. Y yo esté hablando aquí y él esté ahí, hermano. Pero aquella vez no lo hizo. ¿Se da cuenta? Aunque ustedes no hayan visto eso, pero ahí está uno, el hermano, que va a decir, pero él no pidió disculpas, pero él no dijo nada después que tuvimos esa pequeña discusión. Hermano, bendito sea el Señor, de modo que
no debemos de atemorizarnos en el momento de hablar de esto. Entonces, hermano, hay que pedir disculpa. Ustedes se agarraron y entre hermanos, señoritas, jóvenes, se agarraron los unos a los otros. Porque yo recuerdo que con mis hermanas se agarraban mucho. La otra no podía tocar algo de la otra porque ya salía brincando, ni la otra de la otra. Y gracias a Dios a los 15 años salí de mi casa. Y hermano, usted puede tener esas discusiones, pero no tratar y tampoco, hermano, permitir que vayan con malas palabras. Palabras oeces, palabras, bendito sea el Señor, que sí no conviene hablar en la manera de un cristiano. Se enojó, claro, se molestó, diga, mira pues, hagamos esto, no, esto ya no se hace, esto dejémoslo a un lado, aunque usted tiene que presentar un carácter fuerte. No va a regañar usted, no, tampoco va a decir algo en el momento de llamar la atención. Mire pues, hermanito chulo, por favor, disculpa, mira pues, perdóname que yo te diga, mira, ya no hagas esto. No, sino uno tiene que dirigirse con autoridad, hermano, con un rostro erguido. Cuando habla y hermano empieza, algo le molestó a usted, dígale, mire tal fulano, no haga esto, pero él tiene que ver, hermano, su semblante, porque hay gente, hermano, que cuando llaman la atención se están riendo y uno dice, bueno, ¿se está riendo conmigo o me está regañando? Porque no se entiende si se está bromeando, entonces ya la gente lo toma todo por broma y ya no lo respetan. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. También, hermano, hay que evitar el mal, no dejar que la ira crezca ni se vuelva amargura, porque muchas veces por un enojo eso se va convirtiendo en amargura. Amargura. ¿Y cómo se ve la amargura? La amargura se ve, hermano, cuando pasó algo con esa persona y usted lo sigue atacando. Tal vez ya no con palabras hirientes, pero sí siempre va a dejar y unas cuantas, como pasó con el hermano Omar. Por ejemplo, si hubiese amargura, yo lo miraría mal, lo trataría mal. Yo vendría, hermano, y aprovechando que haga algo mal, yo aprovecharía de darle su leñazo. Pero no debe de haber amargura. No debe de haber amargura. Eso no se debe de convertir en amargura. Perdonar, soltar el deseo de pelear o vengarse y buscar la paz. Descansar con la mente limpia y sin enojo, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Es que sabe muchas veces lo que le cuesta al ser humano es pedir disculpas. Es eso que le cuesta pedir. Y hermano, lo piensa dos veces antes de decir, ¿será que le pido disculpas? ¿Será que le pido disculpas lo que pasó? No. Y hermano, se va a dormir usted así. Recuerde que eso es como una cizaña. Una vez que entra en su corazón como una espina, entra, hermano, en la parte del cuerpo, y usted cuando se para, ¿verdad? Que le da el punzazo. Así son esos enojos que suceden si uno, hermano, no trata de cortarlos. Se quedan allí y usted sin darse cuenta, poco a poco se van a ir creciendo, va a ir poco a poco, con su tiempo debido, hermano, van a ir haciendo efecto en la vida suya. Cuando usted siente, hermano, ya eso creció, ya eso se está apoderando en su corazón, pero usted no lo evitó cuando eso iba iniciando. Jesús sintió enojo por una buena causa. ¿Quién dijo que Jesús no se enojó? Él se molestó.
En Marcos capítulo 3 y verso 4, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 3 y verso 4. Le hablo esto, hermano, porque delante de un pecador, mira que usted se molesta por un poco, no lo comprende. Pero Marcos capítulo 3 y el verso 4 al 6 dice: y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Amén, hermanos. También Jesús se enojó cuando entró en el templo y encontró a los cambistas vendiendo. ¿Y sabe cuál era el enojo? ¿Por qué causa fue el enojo de Jesús? Sí, y lo que pasa es que ellos, el peor error fue de que ellos, por eso él dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Y sabe por qué? Porque los cambistas llevaban animales imperfectas y lo vendían y lo daban al precio, hermano, carísimo. Entonces, ya cuando la gente compraba su ovejita y llegaba a su casa, cuando miraba, hermano, estaba chenca. Y les mentía, les decía, es que esta es una buena oveja. Así como usted, perdóneme la expresión, así como usted cuando era en el mundo era bien casaquiero. Usted, hermano, tenía un habla y le hacía creer a la gente que eso estaba bueno, que eso estaba bien. Ya cuando la gente llega a su casa se van dando cuenta que eso no es así como le habló usted. Así eran esos judíos. Llegaban y hermano, y le decía, mire, esto está bueno, lléveselo esto. Y cuando la gente miraba, hermano, iba enfermo. Al otro día se les moría el animal. Entonces Jesús se enojó que ellos estaban vendiendo cosas o animales, hermano, imperfectas. Una injusticia. Y entonces el Señor se enojó. Eso es una buena causa por qué enojarse. Eso es una buena causa. Jesús no se enojó por cualquier cosa. El Señor se enojó por algo que, hermano, comprometía la casa de Dios. También Él se molestó por la injusticia, la hipocresía y la impureza. Por esas cosas usted se tiene que enojar. Usted se tiene que molestar. Pero ojo, no porque la Biblia me dé derecho de molestarme, yo voy a molestarme como yo quiera. No, me voy a molestar siempre, hermano, bajo ese régimen que el Señor me permite, el dominio propio. Entonces, hermano, ¿enojarse es pecado? No, no es pecado. Me enojé, pastor, me molesté y pues vine y regañé y hice esto porque estaba en pecado, estaba mal. Si no, cada día usted tendría que pedirme perdón por corregir a sus hijos. O no a mí, sino a Dios. Pero tendría que decir, pastor, pequé. Porque yo vine y le di un chicotazo a mi hijo. Yo le digo, dele otro, hermano. Dele otro. Y dele cuantas usted quiera. Pero hermano, se enojó, pastor, me enojé con mi hijo y vieras, lo regañé, lo senté, le llamé la atención y pastor, le dije esto y lo otro. Está bueno, hermano, está bien. Yo le daría un abrazo, hermano, así, sinceramente. Yo le daría un abrazo. Porque yo le digo, está haciendo bien, hermano,
está haciendo bien. O que una muchacha venga, pastor, fíjese que mi papá me pegó, me dio un cinchazo. ¿Y qué quiere? No, que me ayude a poner la denuncia. Ay, Dios. No tenga pena. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. No, hermanos. Entonces enojarse es válido. Claro que sí. Se enoja uno por la injusticia, la hipocresía y por la impureza de las personas. Se molesta. Y a mí, yo soy uno de esos. Que algo que a mí no me agrada, hermano, yo me molesto. Pero hay que saber cuándo y delante de quiénes. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, usted va con sus niños al mercado y hizo un berrinche, ahí le faltó el respeto. Bueno, ahí no. Espérate cuando lleguemos a la casa. Y llegaron a la casa solo abriendo la puerta, ya ni se lo recuerde. Tal vez ya se le olvidó a él, pero ya ni se lo recuerde usted. Ya cuando sienta, ya tiene ardiendo la pierna. Pero saber dónde, cuándo y delante de quiénes. Imagínese, hermano Omar, vino, Dios lo guarde, Dios no lo quiera, pero cometió una impureza. Y hermano, delante de la gente, lo voy a ver, hermano, usted es tal, usted es un pecadorazo, usted es esto. La gente de afuera, ¿qué, hermano, les tiene que importar la vida del hermano? Por eso se da cuenta usted que Pablo regaña a los corintios. ¿Y qué le dice Pablo a los corintios? Ustedes no son nada espirituales porque llevan todos sus casos delante de los impíos, delante de los inconversos. Allá ustedes delante de ellos arreglan sus cosas cuando no debe ser así. Por eso las cosas se arreglan dentro de la casa, ¿sí o no, hermano? En la casa se arreglan las cosas. Usted tiene una inconveniencia matrimonial, en su casa arregle eso. En su casa, en la calle no. Hizo algo su esposa, dígale, en la casa te voy a llamar la atención. Vamos para la casa. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero delante de la gente no, hermano. Delante de las personas, mucho menos delante de los impíos. Pero hablo, enojarse en el momento de la impureza, claro que sí. Claro, Jesús, hermano, regañó la hipocresía. Hay cosas, bendito sea el Señor, como el Señor hizo delante de la gente. ¿Por qué? Para que la gente temiera. Y de hecho la Biblia dice que si alguno cometiere algún error, primero ve con él. Si no hace caso, llama a otro. Si no hace caso, llama a tres. Y si no, tenlo por gentil y publicano, delante de la iglesia, dice. Para que teman los demás. Entonces hay cosas que se corrigen, hermano, delante de la gente. ¿Para qué? Para que la gente diga, bueno, el hermano hizo eso, por lo tanto nosotros no lo hagamos. Pero ahí hay que, hermano, bendito sea el Señor, saber el motivo y si Dios se lo pone en el corazón. Sin dominio propio, hay un conflicto, hermano, en el tema de que si la persona no tiene dominio propio, y nosotros lo hemos leído en el Proverbios, quiero que retornen conmigo en Proverbios 25, el verso 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Sabe que, hermano, pone como ejemplo, como comparación esta ciudad derribada. Es que antes, hermano, las ciudades levantaban muros como protecciones para los pueblos que venían a hacer guerra, levantaban unos grandísimos muros. Por ejemplo, Jericó, se recordarán ustedes.
Jericó tenía muro a su alrededor. Y por fe, por la pura mano de Dios, eso cayó, hermano, sin mano de hombre. Pero resulta que el escritor acá toma ejemplo, que el hombre que no tiene rienda o le da rienda suelta a su espíritu, es como esa ciudad que tiene sus muros derribados. ¿Por qué? Porque esa ciudad, cuando llegaba un pueblo o un ejército, hermano, a pelear, o sea, la gente recibía directamente el golpe, recibía directamente, hermano, la espada. Entonces el muro servía como protección. Así dice que el hombre que no tiene dominio propio es una ciudad sin muro. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que llega a su vida, ese hombre no podrá tener dominio, no podrá controlarse, no puede, bendito sea el Señor, ser dueño de sí mismo, no puede contenerse, porque pasa algo y ya empieza a dar machete, a dar palo. Pasa algo y dele, hermano, y pasa algo y dele, y uno dice, Dios mío, Dios nos ayude. En cambio, cuando el que tiene dominio propio pasa algo, a veces, hermano, le toca que morderse la lengua. Y como decía un hermano, mire, hermano, dijo, dice que, ala, yo sí, me cuesta controlarme. Y le dije yo, busque otro método, hermano, váyame. Pero yo otro método para pedirle a Dios que lo ayuda, que lo ayudara. Y después sale, hermano, al otro día me dice, mire, hermano, ayer me pasó esto. Y mire que yo sentía que no podía controlar. ¿Sabe qué hice? ¿Qué hizo, hermano? Me fui a meter al baño y me metí unos par de cuentazos. Qué bueno, le digo yo. Y no se golpeó, no, pero me metí yo ahí. Está bien, le digo yo, está bien, está buena la técnica, pero yo no la voy a hacer. Pero vea, hermano, es que en el momento de una tensión, es ahí donde cuesta que la persona se pueda entretener. Y entonces, hermano, aunque le tenga que morder, y a veces, aunque usted tenga la razón, usted tiene que quedarse callado. Eso es lo que hace el dominio propio. Aunque tenga la razón, aunque, hermano, en un asunto estén hablando y la persona dice, no, ¿qué es esto? Y uno dice, pero no es así. Bueno, deja al necio en su camino, dice la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Oiga, si usted conoce o en su casa hay alguien que no tiene dominio propio, usted pídale a Dios que lo tenga. Porque bien dice aquel dicho, uno tiene que ser el agua, el otro el fuego, pero uno tiene que ser el agua. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Apresuradamente dice, además el verso 8, quiero leerle, dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Amén, hermanos. No entres apresuradamente en pleito. Mire, en nuestra Proverbios 25:8, cuando, hermano, pasa algo, por ejemplo en la calle, algún familiar y de pronto lo llaman a usted, mire tal fulano, fíjese que
hubo un muchacho que agarró a tal fulano y lo golpeó. Hermano, ¿qué haría usted o qué haríamos? O que usted tenga un hermano y de pronto su hermana, como pasé aquí unos 2 años, creo que pasó eso, que estaban viniendo unas hermanas en la iglesia, no voy a decir el nombre, pero un día se fue a jugar básquetbol ahí en la cancha. Y ahí, hermano, empezaron a darse las patojas. Y yo felicité a la hermana. Tenía una hermana aquí. Y dice que le llamaron a la hermana y dijeron: mira vos, vení, que agarraron a tal fulana y le están dando duro. Y le dieron para llevar. Y dice, entonces yo le decía: ¿y qué hizo usted, hermana? Le digo: mire, hermano, ¿yo qué podía hacer? Yo tengo a mi niño acá y yo me quedé aquí esperando que ella viniera. Y es así. Usted no se debe de meter en pleito ajeno, hermano. Ahora, si por ejemplo usted cree que lo están haciendo por una causa injusta, porque el que busca encuentra. El que busca encuentra, pero usted tiene que primero analizar, sentarse. Bueno, por ejemplo, a mi hermano, a mi familiar le dieron duro. Bueno, ¿qué debo de hacer? Porque ganas no faltan de salir corriendo, hermano, e ir a rescatar y a ayudar, no falta. Pero uno tiene que tener dominio propio, es pararse y decir: bueno, vamos a preguntar por qué causa, cuál fue la causa. Y usted llega con su familiar, le dice: mira, tal fulano, vine y ¿qué pasó? No, fíjese que este patojo me golpeó, me tiró puñetazos. ¿Es cierto lo que estás diciendo? Sí, él, porque muchas veces, hermano, la culpa es de otro y no de uno. Bueno, está bien, voy a ir a hablar con el muchacho aquel, con el papá de ellos. Y llega usted: mire, tal fulano, ¿qué pasó? Buenas tardes, se saluda primero, se da buenos días, disculpe usted por lo sucedido, fíjense que esto pasó y esto. Yo quisiera saber también la versión de él, ¿qué pasó? Y el otro dice: no, es que fíjese que esto él me ofendió, o pasó esto, o quizás por novias están peleando. Usted no se va, hermano, usted no va a romperle la cara al otro porque su hijo está peleando por novias. Alabado sea el nombre del Señor. O por andar jugando fútbol, por andar, hermano, allí en otras cosas, y usted se va a meter y a meterse a no. Uno tiene que tener dominio propio y decir: bueno, aquí por andar afuera, por andar en la calle, te pasó esto. Mire, hace poco, hermano, aquí tuvimos un percance en la moto con un muchacho que íbamos, y el muchacho, sin ver, se cruzó de un solo y le pegué en medio y caí yo y cayó él, y la moto se les quebró una pieza. Entonces yo me levanté amablemente y lo ayudé a levantar. Le dije: mira, le digo, ¿por qué no viste? Hay que mirar primero si no viene. Yo voy a mi vía. No, disculpe, pero no lo hice con intención. Yo sé que no, pero ahora veamos cómo nos arreglamos, le digo yo, porque la moto sí se quebró unas piezas, pero arreglémoslo. Igual yo no te voy a cobrar lo que es, te voy a echar la mano. No, cada quien por su camino, hágase usted para allá y yo para acá. Y yo le digo: no es así las cosas, no son así las cosas. Toda imprudencia uno tiene que ser responsable. Y de pronto, no sé cómo, llamaron a sus hermanos. Ese muchacho, mire, hermano, ese muchacho yo ya lo conocía.
Pero él llega como la gente y me dice, pastor, discúlpeme, yo ya conozco a mi hermano. Como que me dijo, no hace falta que usted me diga lo que hice, porque yo ya conozco, y yo lo he visto, yo me he ido en la moto de él y él se cruza de un solo, y yo ya lo conozco. ¿Sabe qué, pastor? Vámonos y vamos a hablar a otro lado, porque aquí tengo unos familiares, que esos familiares son bien chismosos. Bueno, le dije yo, vámonos, y nos subimos en la moto con hermano Mario y fuimos a hablar a otro lado. Por allá llegamos a un común acuerdo y le dije yo, no tenga pena. De hecho no le cobré yo, porque eran 2 piezas que se habían ido, una que costaba 610 y la otra que costaba 200 quetzales. Entonces yo dije, mejor solo le cobro el de 200 y el de 600 que se quede ahí, porque ellos, pues yo conozco la condición de ellos. Y entonces, hermano, a esas cosas van a llegar. Y tal vez usted diga, no, en nuestra vida no va a llegar nada de eso. Va a llegar en un momento dado. Su familiar quizás se va a meter en problemas y lo van a llamar a usted. Pero usted no se meta en pleito ajenos. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. No entre apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Porque a veces, hermano, uno es el que queda mal y no la otra persona. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Amén, hermanos. Usted nunca debe descubrir el secreto a las demás personas. Nadie tiene que saber cuáles son, hermanos, sus disgustos. Usted, cuál fue el error suyo, cuál fue el pleito que tuvieron hoy en la mañana. Nadie tiene que saber eso. Consejo al pastor sí puede pedir, pero usted sepa que el pastor también tiene que dar un buen consejo. Consejo, no obligación. Consejo, decirle, mire, fíjese, pasó esto y lo otro, ¿qué debo de hacer? Y pues el pastor, hermano, tiene la responsabilidad como siervo de Dios de darle un consejo. A un hermano dentro de la iglesia, quien le tenga confianza a usted, también cuente. A él sí, cuente, pero no le cuenta a su suegra, no le cuenta a su nuera, no le cuente a su yerno, no le cuente, hermano, a los amigos de la universidad. ¿A ellos qué les importa? ¿En qué le van a poder ayudar a ellos? Sabe que hay mucha gente, hermano, que se ha acabado su matrimonio, su familia, por contarle a otras personas que no le dieron un buen consejo. Hay hombres que tienen problemas en su matrimonio y le van a ir a decir a la suegra. Y a la suegra, y la mamá le dice, no, mijo, deja a esa mujer. ¿Qué tantas mujeres hay? Déjala, hombre. Eso es el consejo de muchos padres, de muchas familias hoy en día. Usted le va a decir a su amigo, mire, fíjese que tengo problemas en mi casa. No, hombre, olvídate de esos problemas, vamos a la cantina y te vas a olvidar de tus problemas. ¿Qué hace la gente, hermano? Sin Dios, sin el Espíritu del Señor, ellos dan un mal consejo. Y en lugar que usted sea edificado, va a ser destruido. Por eso hay que tener dominio propio. Hay cosas, hermanos, que no se pueden decir, no se pueden decir, no se pueden contar a nadie. Alabado sea el nombre del Señor, ni mucho menos, hermano, muchas veces al que le tenga, al que le tenga confianza, porque muchas veces esa persona puede traicionar su confianza. Por eso se da cuenta usted que el salmista dice, el más íntimo amigo, el que era mi íntimo amigo,
es el que me dio la espalda y es el que me traicionó y fue a regar todo lo que sabía de mí. Sería un Judas, alguien, hermano. Yo por lo menos le he dicho a mi esposa, quien quiera que nos deposite su confianza, hay que respetar esa confianza. Hay que valorar esa confianza, no hay que regarla, no hay que decirlo, no hay que, porque me contó tal fulano, porque la persona, hermano, en usted tenía su confianza, le digo, mire, fíjese que esto estoy pasando, o esto está pasando con mi vida, y usted después, miren, tal fulano, fíjense que está pasando ella por esta situación. No, no se puede, hermano, no se puede. Usted tiene que tener, hermano, los labios cerrados. Y eso es dominio propio, porque después dice, no sea que te deshonre el que la oyere y tu infamia no pueda repararse. ¿Por qué? Porque alguien que va a oír, va a saber de su vida, lo va a empezar a regar, a regar. Cuando usted hermano mire o se dé cuenta, todos hijas sabe que usted tiene ese problema. Y usted va al mercado y ¿cómo se llaman las? Tienen su nombre. Marchanta. La marchanta le va a decir, mire, fíjese, ¿cómo le va con su caso? Y uno dice, ¿y qué caso usted? Ah, su caso aquel que pasó con usted. ¿Y quién le contó eso? Pues yo por ahí lo escuché, no sé quién me lo dijo, pero por ahí. O que usted llegue a visitar y le dice, ay, ¿cómo le va con aquello usted? Y hermano, uno dice, ¿y a quién le contó? Si yo se lo conté a tal fulano para que no lo divulgaras, porque tenemos confianza, pero como no tenía dominio propio. Y con todo el respeto, hermano, lo bueno que no somos nosotros, pero uno tiene las lenguas largas. Y no se les ve porque los tienen bien enrolladitos allá adentro. Pero no se puede decir nada porque tal fulano ya lo sabe. Y se los he dicho a los hermanos acá. Algo que pase dentro de la iglesia, no vaya corriendo después del culto. Viera lo que pasó ahí en la iglesia vos. ¿Qué pasó? Y los otros que les gusta, hermano. ¿Y qué pasó? Contanos. Viera. La hermana como cantó, le salió un gallo. Vieras, la hermana, se tuvo un problema ahí en la iglesia. Mire, hermano, nosotros no somos esa clase de gente. Pasó algo aquí en la iglesia, en el transcurso del culto, callado. Eso guárdelo usted. Pasó algo, bueno, Dios nos ayude, empiece a orar, empiece a pedirle a Dios y decirle, Señor, ayúdanos que esto ya no vuelva a pasar. Pero no se vaya usted chismeando y contando. El Señor mandó al endemoniado gadareno para que contara todo lo que hizo, pero no le dijo, anda a contar el chisme de otras cosas. No, el Señor le dijo, ve y cuéntales a todos lo que Dios hizo contigo. Pero de las demás cosas no las cuentes, no las digas. Cuenta lo que Dios hizo contigo. Cuenta, alabado sea el nombre del Señor, del poder de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Pero hermano, como lo dije, lo bueno es que nosotros no somos así. Pero hay gente, hermano, que vendrán un día a la iglesia y serán de esa clase de personas que solo vendrán a sacar, porque dice Pablo y Pedro también lo dice, que hay muchos encubiertos dentro de nosotros, que solo vendrán a ver cómo está, qué errores, qué fallas. Y de ahí salen, hermano, y empiezan a divulgarla. Hay que tener dominio propio en esas cosas, hermano. Hay que saber guardar secretos. Alabado sea el nombre del Señor.
Hay secretos, hermanos, que uno se los llevará hasta la tumba. Y sabe, le digo algo, usted como esposo hay secretos, no de sus pecados, secretos en cuestiones, hermano, de familia, familiares suyos, que a veces usted se lo tiene que llevar y no contárselo a su esposa. Y no es porque no le tenga confianza, porque usted sabe que ese comentario no va a ser nada productivo. Usted también como esposa hay cosas que usted se los va a llevar. Pasó algo en su familia. Y si usted cree que es para edificación en su familia, dígalo. Si no, no lo diga. No lo diga. Solo usted y su familia. Solo usted. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Porque ustedes mismos han leído que dice, guárdate. A ver, termínenlo leyendo. Guárdate de la o del que duerme a tu lado. Así dice la Biblia, ¿no? Y no es que uno, hermano, le tenga confianza, no, sino hay cosas, por eso le digo, hay cosas que la persona se lo tiene que llevar a la tumba. Pero ¿qué cosas? Cosas impuras que está haciendo, no, eso lo tiene que confesar. Es como un día le dije a un hermano, o más bien hacía una pregunta, mire hermano, y el día que yo llegue a saber, o por ejemplo yo adultero, dice, como que quería adulterar el hermano, yo adultero y de pronto me arrepiento y vengo y le digo a usted, pastor, yo pequé y quiero reconciliarme con Dios, y le diría, pastor, pero no se lo diga a mi esposa. Mire, yo no soy tapadera de usted, le dije, y no soy tapadera de desagüe. No somos tapadera. Eso se lo tiene que decir. Yo mismo llamo a su esposa. Si usted no le dice, porque yo lo voy a aconsejar, le digo, háblele y dígale, confiésele a ella su infidelidad. Y si no lo hace, entonces ya después yo los voy a sentar juntos y vamos a tratar ese tema ahí. Pero usted tiene que salir para decirle y confesar. De esas cosas no somos tapaderas, alabado sea el nombre del Señor, hermano. O pastor, yo robé, fíjese que yo robé, pero por favor no le diga a nadie que yo robé. A nadie se lo voy a decir. ¿Y qué robó, hermano? Yo asalté un banco, pastor. Ah, bueno, hermano, vamos a marcar el número de la subestación de aquí San Carlos. Sí, yo le voy a marcar y usted habla y dígale que aquí se encuentra. No, pastor, ¿cómo va a hacer eso? Así tiene que ser, hermano. Pero mire mi familia, mire mis hijos van a sufrir si yo me voy a la cárcel. Pues se tiene que ir a la cárcel. Tiene que ir a pagar su carceleta por haber robado. ¿Por qué no lo pensó antes? Y eso es consecuencia del pecado. La consecuencia usted no la va a librar. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios lo perdone, sí, pero consecuencia no lo. Mire, nosotros tenemos que ser dominio, tenemos que tener dominio, pero no para las cosas malas, sino para las cosas que sabemos, hermano, que sí van a edificar y que de alguna manera, alabado sea el nombre del Señor, sabemos que hay que tener mucho cuidado. Yo le invito a que se ponga de pie en esta mañana y le pidamos a Dios, hermano, que nos ayude a tener dominio propio. Pidámosle a Dios en esta hora, hermano. Danos dominio propio, Señor. Yo como hombre lo necesito. Señor Jesús de Nazaret, ten misericordia en nosotros, ten piedad de nuestras vidas. Tu palabra